Saludos cordiales en el Señor, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo donde nos permite seguir creciendo en gracia y en conocimiento de las Sagradas Escrituras. Esperemos que lo que vamos a exponer a continuación nos edifique, nos confronte, construya y sea una vía para que el Santo Evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo sea predicado. El título del tema que traigo a continuación es lo único verdaderamente importante. Cuando hablamos de prioridades, las personas siendo subjetivas y en su ignorancia vamos a estar discrepando en las mismas. Sin embargo, cuando visualizamos objetivamente la necesidad del hombre, y no solamente estoy hablando de impíos, sino también de creyentes, vemos que las Escrituras nos muestran que solamente hay algo verdaderamente importante para el ser humano. Lo único seguro que el ser humano tiene desde el momento en que llega a este mundo es la muerte, y eso lo tenemos que considerar ampliamente. Aunque todos tenemos una conciencia de que un día partiremos, la mayoría vemos ese día de partida como algo muy lejano, y bajo distintas circunstancias, según nuestras formaciones, planificamos nuestro caminar y lo cronometramos como si fuéramos los dueños mismos de nuestro tiempo. En el transcurso de nuestro peregrinar vamos a experimentar cierto tipo de circunstancias, situaciones, actitudes, emociones que irán definiendo y encaminando nuestro andar. Y las Escrituras afirman que todo esto que cada uno de nosotros vaya a vivir será hermoso en su tiempo. Absolutamente todo lo que cada uno de nosotros viva en diferentes momentos será hermoso en su tiempo, pero un día terminará lo que podremos definir como este fantástico peregrinar. Y claro está, un día las personas que más amamos las veremos partir, y asimismo las personas que más nos aman un día a nosotros nos verán partir. Y cuando eso suceda, las personas que nos rodean tendrán que seguir su curso. La vida seguirá adelante, todo lo que nos rodea seguirá, los montes, las montañas seguirán floreciendo, el inmenso mar seguirá arrojando violentamente sus olas a la orilla de la playa. El día terminará y vendrá otro día donde el sol alumbrará y el viento no dejará de soplar, y la muchedumbre de estrellas seguirá en su lugar. Y aunque nosotros no lo consideremos en este momento, aunque nosotros no lo tomemos en cuenta y no lo traigamos en cada uno de nuestros pasos, de nosotros solo quedará un pequeño recuerdo de lo que fuimos, según la impresión de quien quiera relatar nuestras vidas. Y después de 2 o 3 generaciones, si acaso, un par de personas recordarán que un día existimos, hasta que solo la sombra de un recuerdo nos traiga a la memoria de alguien, para después de un suspiro el mismo viento se lleve ese recuerdo, y lo que un día fuimos, lo que un día hicimos, haya quedado en el olvido. Lo frágil y breve de la vida del ser humano, que tanto desgraciadamente creyentes no consideran y debiesen de considerar, y claro está que el impío no considera lo breve y lo frágil de nuestra vida, lo corto que es. Y al no considerar eso, nosotros no visualizamos qué es lo verdaderamente importante para cada ser humano en esta tierra. Para entender esto de una forma más amplia,
verdaderamente tiene que existir una convicción de qué es verdaderamente importante, qué es lo que verdaderamente importa en esta tierra. Y para ello, pues, tenemos que entender lo breve que es nuestra vida, lo corto que es nuestra vida. Job en el capítulo 7, versículo 6 dice: mis días fueron más veloces que la lanzadera de un tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Job describe nuestra vida como la lanzadera de un tejedor. Imaginen una máquina de coser, lo rápido que hace su trabajo en lo que la aguja está arriba y llega al lugar donde tiene que hacer la costura. Es verdaderamente rápido, nuestra vista no considera y no puede percibir el laborar de ello por lo mismo de su velocidad. Y así dice que es la vida del ser humano, veloces como la lanzadera de un tejedor. Sí, y también dice que la vida es como un soplo. ¿Se imaginan lo rápido que describe Job la vida al decir que es como un soplo? Recordemos que la escritura es inspirada divinamente. También Job dice que nuestra vida es como un águila tras su presa. En el capítulo 9, versículo 25 dice: mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre su presa. Cualquiera que conozca el cazar de un águila y la velocidad con que lo ejerce, entenderán que lo que Job está describiendo para la vida de cada uno de nosotros es un solo instante en lo que nosotros podemos definir como una línea de tiempo de la existencia de la humanidad, claro está, hasta que el día que nuestro glorioso Señor Jesucristo vuelva por nosotros o nos permita estar ante su santa presencia. Pero si hacemos un recuento de la historia de la humanidad, nuestra vida es verdaderamente breve, muy breve. Por ello es que se describe como un águila tras su presa. También el Salmo 78, versículo 39, dice que es como un soplo que se va y no vuelve. Se acordó que eran carne, soplo que se va y no vuelve. Así de rápido, pero lo puntual de este texto es que hace referencia que a pesar de que es tan rápido como ese soplo, no volverá. Simple y sencillamente se irá. Isaías en el capítulo 40, versículo 6 dice que toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Si ustedes claro está que conocen un matorral o una hierba que crece en frente de su hogar, verán que solamente dura una temporada, solamente dura en la temporada en que nace, crece y muere. Así es la vida del hombre, es breve, es como la hierba que no dura mucho, la hierba que dura poco tiempo y posteriormente se seca. ¿Qué ejemplo tan humillante para el hombre cuando describen que nuestro tiempo es como hierba, a pesar de que el hombre en constante soberbia cree que es inmortal. Estoy hablando en términos mundanos. Cristianamente hablando, sabemos que el hombre es eterno, ¿no? Y más adelante lo veremos, ¿no? Es por ello que la referencia es bastante humillante. El Salmo 102, versículo 11 dice que es como la sombra que se va. Mis días son como sombra que se va. ¡Qué comparación! ¡Qué comparación la que se hace con respecto a nuestra vida! Como una sombra que simple y sencillamente se va.
no es duradera. ¿Qué es lo que tarda una sombra en desvanecer? Simple y sencillamente lo que tarda en ocultarse el sol. ¿Sí? Santiago dice que nuestra vida es como la neblina que pronto desaparece. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de viajar y subir quizás a una montaña por donde la neblina hace su habitación, verán que es cuestión de tiempo para que esa neblina desaparezca. Y si no, lo podemos ver en nuestro entorno, en los tiempos donde el frío abraza nuestra ciudad y las bajas temperaturas es una constante, veremos que ocasionalmente ocurre la visita de esa pronta neblina, en la cual solamente necesitamos que salga el sol unos cuantos minutos para que esa neblina simple y sencillamente desaparezca. Santiago 4:14 dice: no sabes lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. El que yo esté haciendo el recuento de estos maravillosos textos donde hablan acerca o dan el puntual ejemplo de una manera alegórica de la longevidad de cada uno de nosotros, es para que ustedes consideren, las personas que lleguen a escuchar esto, tanto cristianos como impíos, consideren lo breve de nuestra vida y consideren en qué están desgastando su tiempo, en qué están invirtiendo, si ustedes le pueden nombrar de esa forma su tiempo, en algo que verdaderamente vale la pena, o qué es lo que la Escritura nos enseña que vale la pena, ya que estamos considerando que nuestra vida es muy breve y bueno, en un abrir y cerrar de ojos cada uno de nosotros partirá. Y como lo dije en el breve escrito que hice de la introducción, en 2 o 3 generaciones ni siquiera existirá memoria de cada uno de nosotros. Eso podría ser lo más acertado a nuestra realidad. Y el texto maravilloso a estudiar está relatado en el mismo libro de Eclesiastés, en el cual le di lectura en el versículo, en el capítulo 3, el versículo 11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio a fin. Tomamos un texto maravilloso para ejemplificar lo que pretendo que cada uno de nosotros considere. Vuelvo a hacer la referencia, tanto el cristiano pueda de una forma objetiva entender en qué está invirtiendo su tiempo, en qué le está dedicando el tiempo, si verdaderamente está aprovechando el regalo de la vida, y el impío que considere que nuestro peregrinar no durará mucho, sino todo lo contrario. Porque ciertamente, como el mismo libro de Eclesiastés lo dice, algo que cada uno de nosotros tiene seguro es la muerte. Por ello empieza en el versículo 1 del capítulo 3, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su obra. Sí, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su obra. Y si hay algo puntual en todo esto, es que habrá tiempo de nacer, pero también habrá tiempo de morir. Es decir, algún día cada uno de nosotros partirá. Para el cristiano es necesario que yo traiga a la mesa de esta exposición uno de los más maravillosos pasajes al respecto, y está en el libro de Romanos, en la epístola que el apóstol Pablo escribe a los Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 8, donde yo pretendo que ustedes consideren su vivir, consideren su caminar, se confronten realmente con las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 14, dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. El versículo es muy bonito y es verdaderamente esplendoroso.
pero no es un texto que requiera únicamente de la memorización para repetirnos y alegrarnos de esto. Es un texto que va ligado con nuestro peregrinar desde el momento que el Señor nos llamó hasta el día que estemos con Él por la eternidad, ¿no? Se trata de vivir para la gloria de Dios. Se trata de vivir, caminar, hablar, pensar, hacer, realizar, todo para la gloria de Dios. Pues si vivimos, dice el apóstol Pablo, para el Señor vivimos. No vivimos para deleitarnos, no vivimos para satisfacernos, mucho menos para satisfacer el ego de otras personas. Vivimos para la gloria de Dios. Y si morimos, para el Señor morimos. Por eso el creyente tiene esta certeza. Así que sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Entendemos que el impío no puede comprender esta actitud tan maravillosa que el creyente debiese de profesar día a día. El impío tiene una forma de pensar retractada puntualmente, y ustedes lo pueden ver en su entorno y no me dejarán mentir, pero está retractada puntualmente en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículo 13, donde nuestro Señor Jesucristo da la parábola del rico insensato, como en algunas traducciones está el rico estúpido. Ustedes me han escuchado predicar en más de una ocasión esta parábola y es tan maravillosa en la confrontación de un impío y con respecto a lo que hoy estamos tratando, de lo verdaderamente importante. Porque la parábola asegura que este rico insensato, sus tierras habían adquirido muchos frutos y eran tantos que ya no tenía dónde meterlos, en sus graneros ya no cabían y él dijo, ¿qué voy a hacer? Y como si fuese una caricatura, un dibujo animado, se le prende un foquito, tiene una idea según él maravillosa y dice, derribaré mis graneros y haré unos más grandes y meteré todo lo que he ganado, todo lo que he cosechado y diré, alma mía, come, bebe porque muchos frutos tienes. Pero la Escritura dice en el mismo texto de Lucas capítulo 12 que Dios le dijo en ese momento, tonto, estúpido, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Bueno, entendemos que el impío, el incrédulo no entiende esto de lo que estamos hablando, ¿no? Podemos ver a nuestro alrededor, podemos ver a las personas, quizás a familiares nuestros, a amigos nuestros, que viven su vida planificando y voy a hacer esto, voy a estudiar, en este año me jubilo, en este año hago esto, y acumulan dinero y se afanan haciendo dinero, pero no sabemos lo que va a ser el día de mañana y no sabemos cuándo partiremos. Y no estoy diciendo con esto que sea malo esforzarse, todo lo contrario. Ustedes que me conocen saben que yo siempre les hago la invitación a que se esfuercen día a día, a que cada uno de ustedes considere el trabajo que Dios ha puesto debajo del sol, sino todo lo contrario, hermanos. Creemos fielmente por lo que la Escritura enseña, que el impío no considera que un día concluirá su caminar, que el impío no considera que un día terminará y tendrá que dar cuenta a Dios, y vive y camina y consiente su peregrinar como si nunca fuese a ocurrir esa partida, y eso es verdaderamente lamentable. El texto con el cual yo quise puntualizar desde mi punto de vista, una inclinación personal por el libro de Eclesiastés, uno de mis libros preferidos de la Sagrada Escritura, y en lo personal este texto describe una situación tan maravillosa para cada uno de nosotros, para cada ser humano en esta tierra, pero el mismo texto dice que nosotros no consideramos esa maravilla que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. El versículo 11 del capítulo 3 del libro de Eclesiastés dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cualquiera que haya leído el libro de Eclesiastés sabe que menciona una lista, diría yo, algo extensa de todo lo que el ser humano pasará en esta tierra. Habrá tiempo de reír, habrá tiempo de llorar, habrá tiempo de plantar, habrá tiempo de arrancar lo plantado, etc.
El punto es de que el hombre experimentará en este peregrinar diferentes circunstancias tristes, circunstancias alegres, nostálgicas, de cansancio, de descanso. Pero la Escritura afirma que todo lo que el ser humano experimente en esta tierra es hermoso en su tiempo, porque Dios soberano hace las cosas de una forma eternamente sabias. Todo lo que el hombre experimenta en esta tierra es hermoso en su tiempo. Pero lo maravilloso del texto a recalcar es que dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio al fin. El texto es verdaderamente maravilloso porque dice que Dios mismo puso eternidad en nuestros corazones sin que alcancemos a comprender lo grandioso de ello. Fíjense lo obtuso del ser humano cuando se deleita en cuestiones terrenales y no alcanza a comprender lo maravilloso que Dios ha hecho de principio a fin. Lo que cada uno de nosotros debe de considerar de su gloria eterna decretada desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Dios mismo planificó esta grandiosa obra desde el principio a fin, una obra redentora que nos debe de llenar de regocijo. Y ustedes pueden acercarse a maravillosos textos como el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, a partir del versículo 1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También pueden acercarse a la primera carta que el mismo apóstol Juan escribe al respecto, y verán la similitud en el contexto teológico del mismo apóstol. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estoy en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y como me adelanté a leer el texto en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito ¿de qué? De toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y todo esto de lo que estamos hablando, según el mismo texto de Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 11, el mismo ser humano no alcanza a comprender esta grandiosa y maravillosa obra de Dios que ha hecho desde el principio hasta el fin, del principio de la fundación del mundo hasta el fin, claro, el centro del universo siendo nuestro mismo Dios soberano, es lo que la Escritura afirma al respecto. Sí. Es un entendimiento glorioso para cada uno de nosotros para asimilar lo que verdaderamente es importante en nuestro andar, lo que verdaderamente importa, ¿no? La única esperanza que el ser humano tiene, lo único verdaderamente importante, porque como lo he dicho, yo creo que no me cansaré de decir, no solamente en la redacción de este texto, de esta plenaria, sino en mis continuas predicaciones del Evangelio. Lo único que verdaderamente importa tanto para el impío como para el cristiano es la maravillosa obra redentora de Jesucristo, en la cual somos justificados gratuitamente por medio de su sacrificio, por medio del derramamiento de su preciosa sangre. Es algo verdaderamente glorioso, es algo verdaderamente importante que el hombre en esta tierra no comprende. Y desgraciadamente algunas personas que profesan la fe en Jesucristo tampoco. Prefieren atender cosas terrenales, prefieren poner
su mirada en esta tierra. Es cierto que debemos de tener los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Es una esperanza gloriosa donde radica nuestra fe y exalta a nuestro glorioso Salvador. Y con respecto a esta maravillosa obra redentora, la cual cada uno de nosotros debe de tener día a día en nuestra mente y en nuestro corazón, con la mirada en lo que Él ha hecho por nosotros, en quién es Jesucristo, en qué es verdaderamente, qué es lo verdaderamente importante para el creyente. Recordemos que un día partiremos de esta tierra, como lo inicié exponiendo, pero tenemos por su gracia una esperanza eterna. Y en nuestro peregrinar hay cuestiones que nos pueden distraer y pueden hacer que nuestra mirada esté puesta en cosas vanas y pasajeras, cosas que no tendrán el peso ni el sustento para darle vida al hombre como lo tiene el glorioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nunca y bajo ninguna circunstancia se acercará ni un poco, sino todo lo contrario. Pero hay un texto maravilloso que yo quiero traer a consideración, o quiero poner en la mesa que ustedes consideren para llevar esta plenaria donde yo quiero que se sustente y que se enfoque. Y el texto a leer está en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 6, donde dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor que Dios tuvo por cada uno de nosotros, para justificarnos, para declararnos sin culpa, para absolvernos de nuestras iniquidades. Yo creo que refleja este texto lo que cada uno de nosotros debiese de considerar acerca de la obra tan perfecta que nuestro Señor Jesucristo hizo. Por eso mismo, bajo ese mismo conocimiento, el que yo esté redactando este texto, es para que nosotros entendamos lo maravilloso de esa obra que Dios ha hecho de principio a fin, donde Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones sin que alcancemos a comprender eso maravilloso. Porque si tú lo comprendieses, harías cosas como la que el apóstol Pablo, inspirado divinamente, dejó textualmente escritas, como está en Filipenses capítulo 3, versículo 7, por cuantas cosas eran para mi ganancia, que hizo el apóstol Pablo, las ha estimado como pérdida. ¿Por quién? Por amor a su vanidad, por amor a las cosas terrenales, por amor a su profesión, no, por amor de Cristo Jesús. Y ciertamente, dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No es como que la estimé en algún momento de mi vida, pero posterior a estimarla, prosigo centrándome en mi beneficio. No es así. Él dice, el apóstol Pablo dice: todas las cosas, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, con un fin para ganar a Cristo. Por eso mismo el conocimiento de la grandeza que encierra esa misma revelación de Dios no le importó padecer a causa del Evangelio. A él, a nuestro hermano y apóstol Pablo, no le importó padecer a causa del Evangelio, porque él conocía verdaderamente qué era el Evangelio, el valor del Evangelio y lo verdaderamente superficiales de los valores que el mundo ofrece, de las cuestiones con las cuales el ser humano te podría catalogar de importante.
Sí, el apóstol Pablo dice en 2 en el capítulo 11, versículo 24, con respecto a cómo en su gracia soberana de Dios le permite padecer tantas cosas. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y fríos y desnudez. El apóstol Pablo padeció por un evangelio que conocía. Un evangelio que conocía verdaderamente. Si hay una cosa que pudiese puntualizar en este desarrollo, uno de los grandes problemas que yo veo es que las personas no conocen verdaderamente el evangelio. No lo hacen parte de su vida. E incluso me he percatado que eso también ocurre en personas que pueden asistir o pueden haber recibido la enseñanza de una iglesia sana, es decir, fueron receptores del mismo evangelio. E incluso algunas personas dentro de un cristianismo genuino no traen esto que verdaderamente importa en nuestro caminar. Se olvidan de eso. Quitan la mirada de nuestro Señor Jesucristo y les pasa lo que al apóstol Pedro: se hunden. Es verdaderamente preocupante. Es verdaderamente preocupante y debería a cada uno de nosotros confrontarnos y hacernos entender en qué momento de nuestro caminar y bajo qué circunstancias nuestro corazón abandonó esa forma de vida que día a día debiésemos de anhelar, que día a día debiésemos de considerar con una convicción genuina. Desgraciadamente hay cristianos que están deambulando por el insensato camino de agradar al hombre. Y eso es verdaderamente triste, porque aquella persona que espere algo de un hombre, pago de hombre tendrá tarde o temprano. Pero bienaventurados seremos como cuando cada uno de nosotros ponga la mirada en nuestro Señor y camine con la convicción genuina de que un día estaremos por la eternidad con nuestro amado Salvador. Y pese a las circunstancias que pasen, nuestra fe será constantemente demostrada a la luz de las Escrituras, a los ojos de nuestros hermanos, pero claro está también a los ojos, a la mirada de los inconversos. Y hay una narrativa histórica maravillosa que dejé plasmada en este escrito, que si algunos no mal recuerdan, tiene tiempo en que hice una redacción, no podría decir similar, sino bajo el mismo entendimiento, donde creo que es importante que hoy consideremos porque la fe, en base a lo que ha estado pasando estos últimos meses, se ha visto envuelta en cuestiones terrenales que no convienen al cristiano, verdaderamente no convienen. Perturban y perturbarán siempre nuestra fe. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. El cristiano debe de tener los pies siempre en la tierra, actuar con sabiduría según las mismas Escrituras, pero con la mirada puesta en el cielo, priorizando lo que verdaderamente tenemos que tener como prioridad según las Sagradas Escrituras. Y hay un relato histórico que yo creo que la mayoría de ustedes conoce, pero es uno de mis favoritos en cuanto a los martirios
de la iglesia primitiva. Recordamos que del primero al tercer siglo el cristiano fue perseguido brutalmente. Y si podemos destacar dos martirios que dejaron en claro cuál debe de ser la convicción del creyente y la mirada del creyente en esta tierra y ante la oposición de los que difaman el glorioso evangelio, podemos citar dos ejemplos como es el de Ignacio de Antioquía y el de Policarpo de Esmirna. Pero hoy traeré a esta mesa el ejemplo de el anciano Policarpo de Esmirna, donde cuenta la historia que cuando Policarpo de Esmirna fue llamado frente al procónsul para que se retractara de su fe, a él se le invitó, se le amenazó, se le orilló a que blasfemara de la fe, se retractara de la fe y blasfemara el nombre de Cristo. Cuenta la historia que Policarpo de Esmirna contesta: 86 años he servido a mi Señor y jamás me ha hecho algún mal. ¿Cómo puedo yo injuriar a mi rey, quien me ha salvado? La historia cuenta que cuando el procónsul insistió que adorara al César, él contestó: si usted supone que yo jure por el César y pretende ignorar quién soy, Policarpo dice: oiga, ciertamente soy un cristiano. Es decir, con esto le estaba diciendo que todo su existir se resumía en vivir y morir para el Señor, porque recordemos que quien no se retractaba de su fe y adoraba al César iba a ser brutalmente muerto. Los historiadores cuentan que al ver su firmeza el procónsul le dijo que lo echaría a las fieras si no se retractaba de su fe. Los historiadores recalcan que ante la amenaza, Policarpo de Esmirna contestó: mándelas a traer, porque arrepentirnos de algo bueno para cambiarlo por algo malo no nos es permitido, pero cosa noble es cambiar lo injusto por lo justo. El procónsul le dijo: si no te arrepientes, serás echado al fuego. Los historiadores recalcan que Policarpo de Esmirna responde: usted me amenaza con un fuego que por poco tiempo arde y luego se apaga. Ignora que hay un fuego de juicio futuro y castigo eterno que se reserva para ustedes si no se arrepienten por sus pecados, en el nombre de Jesucristo. Los historiadores aseveran que Policarpo de Esmirna prosiguió diciendo: pero, ¿por qué se detiene? Haga conmigo lo que quiera. Solamente un hombre, solamente una persona que fue trastornada por medio del Espíritu Santo, que fue cambiada por el Espíritu Santo, solamente una persona que conoce el verdadero evangelio, que conoce lo breve de nuestro peregrinar, que entiende que hay una vida eterna preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, puede hacer frente con la fe en una circunstancia similar. Y claro está que estamos llegando al tocar el tema de Policarpo de Esmirna, estamos llegando al extremo de las persecuciones del cristianismo. Pero es muy triste cuando circunstancias terrenales nos agobian de tal forma que desestimamos nuestra fe. Cuestiones pasajeras, superficiales, inundan nuestra mente, nuestro corazón y olvidamos esta fe tan maravillosa. Lo he dicho en otras ocasiones, parece que este siglo ha hecho cristianos de papel. Se rompen fácilmente. Solo hace falta salpicarlos con poca agua para que se deshagan. Tal parece que es lo que ha hecho el siglo XX y siglo XXI. Necesitamos fortalecernos en la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Necesitamos entender lo breve
que es este peregrinar, que no duraremos mucho si consideramos lo extenso que ha sido en énfasis de tiempo la historia de la humanidad y la historia del cristianismo y la eternidad que nos espera a cada uno de nosotros. Duraremos poco, ciertamente duraremos poco. Si te va bien 60, 70 años, 80, quizás si Dios es muy misericordioso, tienes una buena alimentación y te cuidas, podrás llegar a los 100 años. Pero si tú ves la historia de la humanidad, si tú ves la historia del cristianismo, y si observas y pones tu mirada en aquella esperanza eterna, te darás cuenta que nuestro peregrinar es muy breve. Y debemos de considerar en qué estamos dedicando nuestro tiempo, qué es lo verdaderamente importante para cada uno de nosotros. ¿En qué estás poniendo tu mirada? ¿Qué verdaderamente vale la pena en esta tierra para alguien que conoce el Evangelio? Para alguien que verdaderamente ha escuchado las gloriosas palabras del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que sabe que Jesucristo murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados y que somos peregrinos en esta tierra y que un día partiremos. ¿Qué es lo verdaderamente importante para personas que no durarán mucho en esta tierra? Claro está que también hay una invitación al inconverso, al impío, que reconsidere qué es lo verdaderamente importante en su necio peregrinar, en su insensato peregrinar, donde puede atesorar las cosas terrenales sin saber lo que será el día de mañana. Pero el énfasis debe de ser para el creyente, la persona que ha conocido quién es Jesucristo, quién es el Hijo de Dios, quién es quien nos llamó a su gloria eterna. El mismo conocimiento que debe de abundar para con cada uno de nosotros en este peregrinar. Y considerar aquello como se le menciona en la Escritura. Atesorar esos textos que hablan de Él, de su gloria. De tal forma que Isaías en el capítulo 9 le llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Considerar cómo es que los apóstoles visualizaban quién era nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que el apóstol Pedro le dice el autor de la vida en Hechos capítulo 3 versículo 15, cuando lo más probable es que alguno de vosotros incluso se avergüence o le dé pena mencionar el nombre de Jesucristo, predicar el Evangelio. Apocalipsis 15:3 le dice Señor Dios Todopoderoso. Y podemos decir qué textos tan maravillosos. Pero lo interesante sería que cada uno de nosotros viese si ese concepto que la Escritura nos brinda sobreabunda en nuestra mente, en nuestro corazón, y por ello nuestras palabras no dejan de mencionarlo. El libro de Apocalipsis le dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo puede ser que de una forma tan gloriosa esté escrito en Malaquías 4:2 el sol de justicia, y nosotros ni siquiera podamos considerar su brillo y su justa retribución a cada uno de nosotros? Deuteronomio 32 le llama la roca. En Apocalipsis 5 lo encontramos como el león de la tribu de Judá. Pero algo verdaderamente maravilloso donde cada uno de nosotros debe de considerar es que Juan en el capítulo 6 le nombra el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Maravilloso, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como en alguna ocasión en un texto
anónimo dijese: Él es el Rey de justicia y es el milagro de los tiempos, Él es la clave del entendimiento y la fuente de la sabiduría. Eso es verdaderamente para nosotros, es la pregunta que tú tuvieses que hacer. Debieses de considerar en esta plenaria qué es lo verdaderamente importante, qué es lo que verdaderamente vale la pena en nuestro peregrinar, qué es lo único verdaderamente importante en esta tierra, qué es lo que verdaderamente vale la pena. Y ya que lo has considerado a la luz de las Escrituras, ahora pregúntate si tú estás viviendo para eso que verdaderamente importa. Si tú verdaderamente estás viviendo para eso que has comprendido que se debe de vivir. Si no estás viviendo para eso que verdaderamente se debe de vivir y que vale la pena vivir, yo te invitaría a considerar un texto maravilloso como es Juan capítulo 12, versículo 24, donde dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si uno no está viviendo para aquello que la Escritura enseña que vale la pena vivir, si uno no está muriendo a sí mismo para aquello por lo cual vale la pena morir, no tendría caso. No tiene caso. Por ello es bueno entenderlo, por ello traté de exponerle lo breve de nuestro caminar, lo verdaderamente breve, como la Escritura enseña y expone que es el tiempo de cada uno de nosotros en esta tierra, para después considerar el glorioso Evangelio, cómo Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se ha despojado, se despojó de sí mismo. Y cómo el apóstol Pablo concibe ese Evangelio tan glorioso de una forma tan excelsa, que él puede vivir para la gloria de Dios, pero al mismo tiempo está dispuesto a morir para la gloria de Dios. Y está dispuesto a estimar todo como pérdida por amor al conocimiento y la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo una cosa es coincidir intelectualmente la fe y otra cosa es vivir la fe? Hay quien podrá decir: sí, es muy bueno eso que usted está diciendo, pastor, pero yo estoy mejor planificando mi vida, estoy mejor buscando mis intereses, mi futuro. Hermanos, la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. El hombre puede alistar el caballo para la batalla, pero Dios es el que dará la victoria. No seamos necios y dejemos a un lado a Dios. No es la vida del creyente, no debe decir: sí, Dios, pero voy a ponerlo a un lado en lo que termino mis estudios y después veremos. Y se terminan los estudios: sí, Dios, pero voy a ponerlo a un lado para ejercer mi carrera y después veremos. O sí, Dios, está muy bien, Dios, pero voy a trabajar mucho para ganar mucho y hacer una casa, como diría el rico estúpido, el rico insolente, el rico insensato. ¿Dónde voy a meter ahora mis bienes? Y ya cuando hace sus graneros dice: ahora sí, alma mía, come, bebe, disfruta. Y Dios le dice: tonto, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Nosotros deberíamos de estar entendiendo en esta exposición, en esta charla, en esta ponencia, bajo
la redacción y análisis de estos textos, qué es lo que verdaderamente vale importar, qué es lo que verdaderamente vale la pena, qué es lo que verdaderamente es importante en nuestro peregrinar, qué es lo que verdaderamente importa. Y ya que lo has coincidido, ya que lo has entendido, ya que lo has digerido, ya que lo has analizado, lo has entendido y lo has aprendido, porque hay quien puede vivir cegado y seguirá diciendo o haciendo referencia como los ejemplos que anteriormente hice. Pero ya que lo has digerido y lo has entendido, ahora, ¿estás viviendo para ello? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Estás haciendo lo que verdaderamente es importante? Ya lo entendiste, ahora lo estás viviendo. Porque no se trata únicamente de en algún momento, en alguna etapa, en alguna hora de tu vida haberlo hecho. Eso no es lo que enseña la Escritura. No para quien verdaderamente ha sido redimido. Hermanos, dejemos ese concepto para los centros de recreación bíblica, le podemos nombrar de esa forma. Vamos a dejar ese pensamiento para las iglesias. No quiero mencionar alguna denominación para no entorpecer esto, pero dejemos eso para aquellas iglesias que no tienen la Biblia como su estándar y regla de vida, de conocimiento, de práctica, de fe. Pero para una iglesia, para un creyente que sabe que lo que está en la Escritura es la regla en la cual cada uno de nosotros se debe de regir, ¿verdaderamente estás viviendo aquello por lo que vale la pena vivir? Si has entendido lo único verdaderamente importante, verdaderamente has dedicado y dedicas y estás dispuesto a dedicar tu mente, tu fuerza para la gloria de Dios. Y si es así, eso se tuvo y se tendrá que ver reflejado día a día. Pero si no es así, te voy a traer a memoria una de las fábulas que a mí me han gustado más. Me ha fascinado esta fábula con respecto al texto que mencioné hace un rato en Juan capítulo 12, versículo 24, donde dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y es la fábula del bambú. Yo creo que la mayoría de ustedes me ha escuchado nombrarla en más de una ocasión, pero es una fábula que retrata lo que cada uno de nosotros, cuando ha entendido el Evangelio, debe vivir. El Evangelio, hermanos, en la praxis, no se queda únicamente no se queda únicamente en el conocimiento intelectual, no se queda únicamente en un canto el día del Señor, no se queda únicamente en una obra esporádica, en algún acontecer de tu peregrinar, no. El conocimiento del Evangelio y la aplicación en el mismo, el entendimiento del mismo, en todo el esplendor de la palabra, va a ser un constante en cada acción, en cada pensamiento. Es por ello que para mí esta fábula retrata, lo maravilloso que debe de ser el resultado de la muerte a uno mismo para vivir para la gloria de Dios. Hago énfasis. Lo maravilloso en la observancia, que es que cada uno de nosotros muera a sí mismo y viva para la gloria de Dios, única y exclusivamente cuando has entendido lo único verdaderamente importante. Y la fábula del bambú relata
la historia de un bambú muy hermoso, un bambú muy bello, y este bambú crecía y se hacía cada vez más hermoso. Y el dueño del jardín donde estaba este bambú amaba esta hermosa planta, y la fábula cuenta que de todas las flores que estaban en este hermoso jardín, el bambú era el preferido del Señor. Cuenta la fábula que un día su dueño se aproximó al bambú y le dijo: querido bambú, yo necesito de ti. Quiero que cuando esté contando esta fábula ustedes visualicen su vida y que sea el Señor el que les esté diciendo esto. Es por ello que a mí me fascina esta fábula maravillosa. Y el bambú respondió cuando el Señor va y le dice que necesitaba algo de él. Y el bambú responde: Señor, estoy dispuesto a hacer lo que quieras. La fábula cuenta que el bambú estaba feliz, pues había llegado la hora que su dueño necesitaba de él e iría a servirle. Como cada uno de nosotros debería estar feliz cuando el Señor pide de nuestro servicio. Pero el Señor, el dueño del jardín, de este hermoso jardín, le dijo: solo que para usarte necesito podarte. El bambú responde sorprendido: ¿podar? ¿Podarme a mí, Señor? Por favor, no hagas eso. Tratar con nuestra vida, tratar con la soberbia, el orgullo. Su Señor le dijo: mi amado bambú, si yo no te podo, si yo no trabajo en tu vida, no podré usarte. La fábula cuenta que el jardín completo quedó en silencio, que el indomable viento contuvo la respiración mientras que el sol se escondió detrás de una nube, y finalmente el bello bambú se inclinó y susurró diciendo: Señor, si no puedes usarme sin podar, entonces haz conmigo lo que quieras. Su Señor le dijo: mi querido bambú, también debo de cortar tus hojas. Cuenta la fábula que las mariposas volaron asustadas y las aves dejaron de cantar mientras las flores contemplaban la escena. El bambú, temblando, con la voz quebrantada, dijo: Señor, ¿cortarlas? ¿Trabajar aún más conmigo, con mi carácter? ¿Cortarlas? Pero su Señor replicó: todavía no es suficiente, mi querido bambú. Debo además cortarte por en medio y sacarte el corazón, porque si no hago esto no podré usarte. El bambú, verdaderamente temeroso y asustado, dijo: Señor, no podré vivir sin corazón. No podré vivir sin corazón. Su Señor le volvió a decir: debo sacarte el corazón, de lo contrario no podré usarte. La fábula cuenta que hubo un profundo silencio, algunos sollozos y algunas lágrimas cayeron. Después el bambú se inclinó hasta el suelo y dijo: Señor, poda, corta, parte, divide, saca mi corazón, tómame por entero. Esa debería de ser la actitud que cada uno de nosotros debiese de tener ante las circunstancias que el Señor nos permite pasar para vivir para su gloria y para su servicio. La fábula cuenta que después de hacer esto, después de haber trabajado con el bambú, después de haber trabajado con su carácter, con la vida, estamos espiritualizando, estamos ejemplificando esto. Después llevó al bambú y lo puso en medio de un árido campo.
y cerca de una fuente donde frotaba agua fresca. Lo que hizo el dueño del bambú, al cortarlo, al podarlo, lo parte a la mitad y usó el bambú como un canal donde conectaba la fuente con aquella árida tierra, con aquella desértica tierra necesitada de agua. Esto para mí, esta ejemplificación es maravillosa, porque el creyente que ha entendido el Evangelio y ha comprendido la grandeza de la obra de Dios de un principio a fin y qué es lo que verdaderamente importa en esta tierra, ha entendido que cada uno de nosotros, cada persona que ha sido redimida, con el paso del tiempo Dios ha obrado en nuestra vida, ha trabajado con nuestro carácter y nos ha podado, nos ha quitado las hojas y nos ha partido estrepitosamente a la mitad, pero con un fin, que seamos un conducto entre las fuentes de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo y aquel campo desértico como lo es el mundo, con el único fin de llevar su glorioso evangelio. Y claro está que la fábula del bambú tiene un final feliz, porque en ese árido desierto donde no se cosechaba absolutamente nada, creció un maravilloso y hermoso jardín, maravillosos árboles frutales que alimentaron a muchas personas, y fue de gran bendición ese bambú. Pero primero tuvo que morir a sí mismo y tuvo que tener una prioridad como servicio a su Señor. ¿Tú has entendido el Evangelio? ¿Has entendido qué es lo verdaderamente importante? ¿O eres únicamente una flor o un bambú que no está dispuesto a ser podado y a ser cortado a la mitad, sino únicamente quiere estar en un jardín luciéndose? Si eres esa persona, nunca, bajo ninguna circunstancia, las personas conocerán lo verdaderamente importante en esta tierra, que es el Evangelio y la gloria de su Señor, por ti. No será así. No serás un conducto. No serás usado para predicar el Evangelio. Y después hablaremos en otras plenarias al respecto. Cuando un verdadero creyente entiende su gloria, la obra que ha hecho de principio a fin, cómo Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y cómo se nos espera una vida a su glorioso lado por la eternidad. Y entendemos que aquí somos pasajeros y como lo dije en la introducción, la mayoría de nuestras vidas incluso pasará desapercibida al ojo del hombre, pero no al de nuestro glorioso Señor. Te invito a considerar los textos que traje a la mesa. Te invito a considerar esta maravillosa fábula donde hace una referencia muy puntual y muy precisa de cuál es la labor de cada uno de nosotros en esta tierra. De qué y cuál debe de ser nuestra prioridad. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz, nuestra mirada puesta en esa gloriosa fe y claro está, nuestra mente, nuestra alma, nuestros talentos, todo lo que cada uno de nosotros es a su servicio. Tienes dos opciones.
seguir ensimismado o ensimismada, preocupándote por las cosas vanas, por las cuestiones terrenales y pasajeras, tratando como aquel rico estúpido de amontonar riquezas, sabiendo que no sabemos realmente cuándo partirás de esta tierra. Esperemos que el arrepentimiento sea para una eternidad con Dios, y si no, conoce el Evangelio, entiende que Cristo murió por nuestros pecados, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados, y que se nos otorga el perdón, se nos declara sin culpa, se nos absuelve de culpa gracias a su sacrificio, y se nos espera y se nos brinda una morada eterna. Y para cada uno de nosotros como creyentes, consideremos todo lo que se habló en esta exposición y pregúntate si estás viviendo para la gloria de Dios, si estás viviendo para lo que verdaderamente importa vivir, lo que la Escritura dice que importa vivir, porque el mundo te dará muchas opciones. Las personas que están a tu lado, que no conocen el Evangelio, te darán muchas opciones, infinidad. Pero lo que la Escritura enseña, lo que las Sagradas Escrituras enseñan, que es lo único para lo cual vale la pena vivir, te deberías estar preguntando. Y creo yo que deberías de estar anhelando vivir para la gloria de Dios. Muy bien, hermanos, espero que esta pequeña charla les haya edificado, les haya confrontado, haya traído a su entendimiento el cuestionarse si su peregrinar ha sido verdaderamente una vida que glorifique a Dios. Espero que lo que hablamos en esta tarde haya removido las fibras de un genuino cristiano que debe de anhelar constantemente vivir para su gloria, morir a sí mismo, ser un conducto, un canal, como el bambú que lleva de la fuente de agua viva que es nuestro glorioso Señor Jesucristo al árido desierto que es el mundo, el glorioso Evangelio de la gracia. Dios les bendiga, hermanos. Para las personas que se conectaron y no me conocen, soy el pastor Adrián Horta de la Iglesia Bautista Reformada Gracia en Ciudad Obregón, Sonora, México. Les mando saludos cordiales a todos, esperando que lo que hoy pusimos en la mesa, lo que esta tarde hablamos, haya sido de su edificación y haya glorificado a Dios. Saludos cordiales en el Señor. Si el Señor lo permite, nos vemos el miércoles por este mismo medio, esperando, como lo dije en la redacción de la mañana, ya está en puerta el volver a congregarnos, ya está en puerta, al menos en México y en Sonora, el levantar la cuarentena. Y bueno, estamos deseosos de poder seguir adelante en este peregrinar, congregándonos como Dios manda, predicando el Evangelio, siendo un canal de bendición para el mundo en la predicación del Evangelio, sirviendo a nuestro Señor con todo lo que nos ha permitido servirle, y bueno, hasta que el Señor permita que estemos con Él por la eternidad. Les mando un fuerte abrazo y me despido en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo.